verlos a todos de nuevo y ver a los que se incorporan por primera vez esta vez, pues les damos la bienvenida, esperamos que sigan asistiendo a este seminario, que se va a celebrar cada 15 días. Por lo pronto la idea es que pues nos vamos a reunir por Zoom y tan pronto como el bicho nos dé chance, pues ya nos reuniremos de manera presencial en el Instituto de Matemáticas. Hoy me llena de alegría presentar a nuestro primer ponente, que es coorganizador de este seminario y que es un colega queridísimo, Alberto Saldaña. Entonces, Alberto, si subes tu pantalla y subes tu presentación. Ok. Entonces, allí está el título de la plática de Alberto, que nos va a explicar qué diablos es el laplaciano logarítmico. Alberto, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Mónica. Gracias por la presentación. Estoy muy contento de estar aquí, de que reanudemos nuestro CETNOL. Y yo creo que ya extrañábamos tener este tipo de contactos, de volvernos a ver y de platicar entre nosotros los problemas que nos gustan, que nos interesan y en los que estamos trabajando actualmente. Además de conocer a los nuevos miembros de nuestra comunidad, que también teníamos muchas ganas de conocerlos bien y de saber en qué trabajan. Entonces, yo les voy a platicar sobre el laplaciano logarítmico, que es un operador relativamente, déjenme poner entrecomillado, nuevo. Y ahorita vamos a platicar en qué sentido es nuevo y qué es lo último que se sabe al respecto y por qué es interesante, ¿no? ¿Qué ventajas tiene estudiar un laplaciano logarítmico? Bueno, entonces, déjenme comenzar mi clase hablando del operador laplaciano. Pues el laplaciano, la suma de las segundas derivadas, todos lo conocemos, todos hemos cruzado nuestro camino con este operador en algún punto de nuestras vidas, lo queremos mucho, hay muchísimos problemas asociados al operador laplaciano. Asociado al operador laplaciano hay otra serie de operadores, por ejemplo, el laplaciano fraccionario, donde S es una potencia entre 0 y 1. Aquí ya estamos entrando al mundo de derivadas fraccionarias. El operador laplaciano fraccionario es un operador que se comporta justamente como un operador intermedio entre el laplaciano, al que tiende si S se va a 1 por abajo, y la identidad, que es un operador al que tiende cuando S se va a 0. Estas derivadas fraccionarias pues, se pueden definir de varias maneras. Una de ellas es a partir de la transformada de Fourier. Yo puedo tomar transformada de Fourier de mi función U y luego invertirla de regreso. Y esta parte de aquí es la que se llama el símbolo de Fourier. Entonces, a partir de poner aquí lo que yo quiera, puedo definir cualquier operador diferencial. En realidad se llama operador pseudo diferencial. Así es como se crean los operadores pseudo diferenciales, a partir de imponer un símbolo de Fourier. Cuando S es igual a 1, esto se reduce al laplaciano. Aquí estamos suponiendo que U es una función adecuada, tal que le puedo calcular su transformada de Fourier y todas estas convergencias funcionan bien. C infinito soporte compacto si quiere. También se puede definir como una integral hipersingular. De esta manera. Resulta que también se puede evaluar punto a punto. Si yo aquí le pongo un X. También lo puedo evaluar punto a punto como una integral hipersingular, donde n es la dimensión del dominio. Decimos que es hipersingular porque el kernel, el núcleo, este denominador, tiene un exponente mayor que la dimensión, entonces necesariamente el numerador tiene que tener cierta regularidad para que cuando X y Y tiendan al mismo punto, o Y tienda a X, puedan contrarrestar la singularidad del kernel. Bueno, ¿y por qué es interesante estudiar un laplaciano fraccionario? Bueno, además de que nos ayuda a generalizar un poco las ideas de las técnicas y tiene una estructura matemática interesante, desde el punto de vista de modelos, también es interesante. Resulta
que el laplaciano fraccionario se asocia a un tipo de difusión que decimos que es difusión con saltos. Y hay varios fenómenos en la naturaleza o en el mundo cotidiano que se comportan con difusión con saltos, que no es exactamente una caminata continua como browniana, sino que más bien da saltos aleatorios. Por ejemplo, flujo de dinero. Si alguien quiere hacer una transferencia de Alemania a México, pues allá el dinero dio un salto. Y luego a lo mejor de aquí dio varios saltos chiquitos a varios estados y a lo mejor luego se fue a Brasil. Entonces, el flujo de dinero mediante transferencias bancarias es un ejemplo de un proceso difusivo con saltos. Pero no nada más, también hay artículos donde se modelan células cancerígenas a partir de procesos de Levy, así se llaman este tipo de difusiones con saltos, que no significa que la celulita está saltando, sino significa que la célula viaja mucho en una dirección antes de moverse en otras direcciones. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con algunos tiburones. Y si lo pensamos, tiene sentido, porque si ya agoté la comida de mi entorno, pues es más fácil, probablemente es una mejor estrategia irme rápido en una dirección a otro punto y luego buscar allá por más comida, en lugar de estar moviéndome aleatoriamente alrededor de donde ya sé que no hay comida, ¿no? Entonces, laplacianos fraccionarios a veces se utilizan para modelar ecuaciones de dinámicas de población. Por ejemplo, podemos poner aquí un modelo de este estilo. Esta es una no linealidad logística. Normalmente este coeficiente de aquí nos habla acerca de cómo es el terreno en donde vive nuestra población. Aquí U es la densidad de población de alguna especie. Este de aquí es un término de concentración. Y este coeficiente nos habla acerca de con cuánta facilidad o dificultad nacen nuevos miembros de nuestra especie. El operador laplaciano fraccionario nos habla acerca de la estrategia de difusión de nuestra especie. Para diferentes valores de S, nuestra especie tiene diferentes estrategias de difusión. Y pues aquí le puse una derivada, una U de t para hacer un problema de evolución. Y este problema en particular lo estudiaron Benedetta Pelacci y Jean-Marie Berzini en 2018. Lo publicaron en el Journal of Mathematical Biology y demostraron una cosa muy interesante. Demostraron que si el hábitat no está muy fragmentado, o sí está fragmentado, pero no es muy hostil, entonces S cercanas a 0 o S cercanas a 1 son óptimas para la supervivencia de la especie. Entonces, estamos viendo que el rol que juega el parámetro S puede ser importante al encontrar una estrategia óptima para algunas cosas, en particular, por ejemplo, para la supervivencia de una especie, pero no nada más. A veces también este parámetro puede servir para encontrar el S óptimo para reestructurar una imagen, ¿no? Y para diferentes cosas. Entonces, empezamos a ver que el rol de la S es importante, ¿no? No todas las S son lo mismo. Bueno, pues eso nos lleva a estudiar cómo puedo entender las diferencias en cambios en este parámetro S. Y surgen algunas preguntas, yo digo que son naturales. Por ejemplo, si fijo una phi, C infinito de soporte compacto, y quiero ver cómo cambia este mapeo. S va a dar al laplaciano fraccionario de phi. ¿Qué puedo decir acerca de las propiedades de este mapeo? ¿Será continuo, diferenciable? ¿Puedo caracterizarlo de alguna manera? ¿Lo puedo derivar? Si lo puedo derivar, ¿puedo caracterizar la derivada de alguna forma? Eso puede ser una pregunta inicial. Luego, ¿qué tal si pienso
en soluciones de problemas, por ejemplo, con fronteras de Dirichlet. Aquí como el laplaciano fraccionario es un operador no local, tengo que pedir condiciones de frontera en todo el complemento de mi dominio. Bueno, pues si U de S es una solución a un problema lineal, ¿qué propiedades tiene el mapeo que lleva S a la solución? Igual podemos hacernos preguntas como si es continuo, si es diferenciable, si puedo caracterizar de alguna manera su derivada, y qué información oculta la derivada. Si la derivada es positiva en todo punto X, me va a decir que mi solución U de S está creciendo conforme S aumenta. O a lo mejor es positiva en algunos cachitos y negativa en otros cachitos, entonces vemos que la solución crece en unas cosas, pero se achica en otros. Queremos ver si podemos sacar este tipo de información a través de alguna manera tomar derivadas en este mapeo. Y luego también podemos hacer la misma pregunta para problemas no lineales. ¿Qué tanto cambiará una solución de un problema no lineal cuando yo perturbo mi parámetro S? En particular, ¿qué pasa, por ejemplo, en casos extremos? Decía Evans que los casos extremos suelen ocultar estructuras matemáticas muy interesantes. Entonces, a lo mejor si tomamos S tender a 0, encontramos algo inesperado. Bueno, ya aparecerá un laplaciano logarítmico dentro de muy poco. Justamente va a ser un operador que nos va a ayudar a contestar todas estas preguntas. Entonces, empecemos con la primera. ¿Qué pasa si yo fijo la función phi y empiezo a variar mi S? Bueno, pues recordemos cómo definíamos al operador laplaciano fraccionario. Si le tomábamos su transformada de Fourier, entonces aparecía su símbolo de Fourier. Y este símbolo de Fourier le puedo hacer una expansión tipo Taylor, ¿no? Si yo le hago una expansión tipo Taylor, me queda algo así. Diríamos que es la expansión en primer orden, aparece un logaritmo, y luego un error que se va como una O chiquita de S. Si distribuyo este producto, pues me queda la identidad, lo cual tiene que ver con que el laplaciano, cuando S se va a 0, tiende a la identidad, pero ya tenemos información acerca del primer orden, cómo está tendiendo a la identidad en un primer orden. Y aquí aparece un símbolo de Fourier logarítmico, que me va a ayudar a definir al operador pseudo diferencial laplaciano logarítmico. Y un error. Entonces, así nace una primera definición de lo que sería el laplaciano logarítmico. Es el operador pseudo diferencial que tiene como símbolo de Fourier un logaritmo de psi al cuadrado. Es un operador relativamente nuevo, como les decía, ahorita vamos a ver que se empezó a estudiar en este contexto de problemas con frontera hace como unos 4 años, entonces todavía no hay una notación bien definida para este operador. A veces se le puede escribir como el logaritmo de laplaciano, o log, o L triangulito, o laplaciano a la log, o menos laplaciano a la L. Todos estos se encuentran en diferentes papers. En esta plática nos vamos a quedar con este porque es como el más chiquito, en el que se escribe menos. Bueno, pues resulta que en 2019, Chen y Beth buscan encontrar una expresión integral para este operador pseudo diferencial. Encontrar una expresión integral tiene muchas ventajas. Para empezar, nos quitamos de problemas de tener que calcular una transformada de Fourier, ¿no? Para evaluar el operador, un operador integral, pues nada más tienes que verificar que todas las integrales son finitas, y eso muchas veces suele ser menos demandante que tener que calcular una transformada de Fourier. Entonces, aquí Chen y B, Huyan Chen y Tobias B demuestran que el laplaciano logarítmico se puede ver también como una integral sobre la bola de radio 1 centrada en X. X es el punto en el que estoy evaluando. De phi de X menos phi de Y sobre Y a la N. Acuérdense que el laplaciano fraccionario tenía un N más 2S como el núcleo que aparecía en su definición integral. Y ahora vemos que tenemos un núcleo a la N. Consistente con decir, voy a mandar S a 0. Y luego vienen aquí otros dos términos
otra integral en el complemento de la bola de radio 1 centrada en X, que es de esta forma, y evaluar el punto, evaluar mi función en el punto X multiplicado por una constante. La bola de radio 1 centrada en X, en realidad no tiene nada de especial. Se pudo haber puesto aquí cualquier dominio, pero este término y este término tendrían que cambiar de forma acorde, ¿no? Entonces, es una buena forma de escribir el operador poniendo aquí simplemente la bola, pero se podría cambiar a cualquier otro dominio si ajustamos los otros dos sumandos. Las constantes son constantes explícitas, Cn es positiva y ρn puede ser positiva o negativa dependiendo de la dimensión. Ok, entonces ya vimos dos definiciones del laplaciano logarítmico. Uno vía su símbolo de Fourier y uno vía una integral hipersingular. Bueno, además, Huyan Chen y Tobias Vett demuestran que este operador sí aproxima como la primera derivada, la derivada respecto a S, evaluada en S igual a 0, del laplaciano fraccionario. Y lo demuestran con este límite de aquí, donde la phi pues, es una función sin infinito de soporte compacto. Entonces decimos que el laplaciano logarítmico es la derivada respecto de S, evaluada en S igual a 0, de este operador laplaciano fraccionario. Vamos a ver que este operador nos va a ayudar a contestar todas las preguntas que planteamos hace un momento. Además, es un operador que va a tener una estructura interesante porque va a tener una estructura variacional, aunque van a haber diferencias importantes respecto a lo que estamos acostumbrados en una estructura variacional. A ver, ¿a qué me refiero? El espacio de Hilbert que vamos a utilizar va a ser este. H, que va a ser las phis en L2, tales que esta norma es finita. Y la norma está dada por esta integral de aquí, que está asociada a la primera parte de mi operador laplaciano fraccionario, ¿no? Aquí vemos que está la bola de radio 1 centrada en X, integro todo eso en Rn, y cuando lo evalúe en phi, es como si estuviera evaluando este al cuadrado, ¿no? Entonces, eso me induce una norma, también me induce un producto escalar. Entonces, este espacio h de x también es un espacio de Hilbert con este producto escalar. Pero vemos que esta norma no está tomando en consideración estos dos sumandos. Entonces, la forma bilineal asociada a mi operador es distinta a la forma bilineal que me da la norma y que me da el producto escalar. ¿Ok? Esa es una primera cosa que tenemos que tener en mente al trabajar con este operador de forma variacional, pero de alguna manera tenemos un buen espacio que es de Hilbert y tenemos un buen producto escalar asociado a mi operador laplaciano fraccionario, laplaciano logarítmico. Ok. Y entonces, si ya tengo una forma bilineal, puedo definir soluciones débiles y echar a andar toda la maquinaria de análisis funcional que nos permite tener una teoría de soluciones robusta. Entonces, decimos que U es solución de este problema si cuando yo utilizo mi forma bilineal con una función de prueba, pues me da la integral de f multiplicado por phi. Igualmente puedo estudiar su espectro, cómo son sus valores propios. Entonces puedo estudiar el problema de valores propios a partir de su formulación débil. Y van a haber muchas cosas que se preservan. Por ejemplo, vamos a tener una sucesión infinita de valores propios. El primer valor propio es simple. La primera función propia es positiva. Y los valores propios, las funciones propias forman una base ortonormal de L2. Entonces, hasta ahí todo es muy similar a lo que ocurre con el laplaciano y lo que ocurre con el laplaciano fraccionario. Sin embargo, ya no podemos asegurar que el primer valor propio es positivo. El primer valor propio podría ser 0 o podría ser negativo. De hecho, se cumple... bueno, ahorita vemos las cotas que cumple el primer valor propio, pero sí lo podemos caracterizar como la derivada respecto a S
del primer valor propio asociado al laplaciano fraccionario. Entonces vuelve a aparecer esta noción de derivar respecto a una dependencia en S, y esta es una forma de caracterizar el primer valor propio. De forma interesante, también vemos que la primera función propia del laplaciano logarítmico no es la derivada respecto a S de la primera función propia del laplaciano fraccionario evaluada en cero, sino es realmente su límite. El límite de la primera función propia del laplaciano fraccionario es la primera función propia del laplaciano logarítmico. Vamos a tratar de entender qué quiere decir que esto sea, que este límite se cumple. Si vemos la ecuación del laplaciano fraccionario del primer valor propio y hacemos tender S a cero, pues ya sabemos que esto se me va a la identidad y esta pues tendería a alguna función límite. Esperemos, formalmente. Del lado derecho, pues tendríamos aquí lambda 1, 0, psi 1, 0. Entonces ya vemos que necesariamente lambda 1s a fuerzas tiene que tender a 1 cuando s tiende a 0, si mi función límite psi 1, 0 fuera distinta de 0, fuera no trivial. ¿Ok? Entonces, para poder caracterizar, aquí lo que estamos diciendo es que la ecuación límite es trivial. Es una igualdad psi 0 igual a psi 0. Entonces, para caracterizar el límite tenemos que ir a una expansión de primer orden para ver si hay alguna ecuación que nos caracterice el límite de alguna forma. Y entonces podemos hacer aquí una expansión. Esto es una identidad, más s veces el laplaciano logarítmico, más un error. Y esto de acá, pues sería 1 más s veces una expansión de primer orden, más un error. Y entonces, ahora sí vemos que esta identidad se va a cancelar con este 1. Una vez que cancelo este orden 0, este término de orden 0, puedo cancelar los s. Y la ecuación límite me va a quedar algo así como, déjenme ponerlo así, más OS, psi 1S, y aquí lambda 1L, psi 1S. También con un término de error. Digamos, todos estos cálculos son formales, pero quiero mostrarles cómo ya aparece, cuando yo tome S tender a 0, mi laplaciano logarítmico aquí, y acá el primer valor propio, que es la expansión de primer orden de la primera función propia, el primer valor propio, ¿no? Ok, entonces ya vimos por qué se cumplen estas dos igualdades que demuestran Huyen Chen y Tobias B. Bueno, pero como les decía, el primer valor propio de este operador no va a ser estrictamente positivo. Y eso es un problema, porque, por ejemplo, propiedades tan importantes como el principio del máximo se van a valer si, solo si, el primer valor propio es estrictamente positivo. Entonces, no siempre vamos a tener principios del máximo. ¿Y dónde está el problema? ¿Para qué tipos de dominios no vamos a tener principios del máximo? Pues esta desigualdad de aquí nos da mucha información. El primer valor propio del laplaciano logarítmico va a estar acotado por el logaritmo del primer valor propio del laplaciano clásico. Y nosotros ya sabemos, por ejemplo, que para dominios muy grandes, el primer valor propio se me va a hacer por su caracterización de cocientes de Rayleigh. Entonces, esto se estaría yendo a menos infinito y podemos ver que mi primer valor propio del laplaciano logarítmico sí se va a menos infinito en dominios muy, muy grandes. Dominios chiquitos van a estar bien. Dominios chiquitos vamos a tener un primer valor propio positivo, pero es en los grandes en donde empiezo a perder estas propiedades de preservación de positividad. ¿Ok? Empezamos a ver algunas patologías del operador laplaciano logarítmico, pero también significa riqueza en su estructura de soluciones. Bueno, ¿y qué tal la regularidad de las soluciones? Para el laplaciano, ya sabemos que las soluciones son Lipschitz en la frontera. Para el laplaciano fraccionario, las soluciones son Hölder continuas de exponente S.
a través de la frontera. Y para el laplaciano logarítmico va a resultar que necesitamos un módulo de continuidad logarítmico. Aquí vemos que Chen y Bet, utilizando resultados de Kasman y mímica, demuestran que la solución de este problema es continua hasta la frontera, y en la frontera, Chen y Bet, utilizando argumentos de barrera, demuestran que se puede acotar por funciones de este estilo cuando tau está entre 0 y 1 medio. De hecho, tau igual 1 medio va a ser óptima. Es decir, aquí esto se comporta como 1 sobre raíz cuadrada de menos logaritmo distancia de x a la frontera. Esa es exactamente la regularidad en la frontera de este tipo de operadores. Ok. Pues más o menos esto nos ayudó a hablar de las propiedades de S va a menos laplaciano S phi con phi fija. Ahora, ¿qué tal si la phi no es fija? ¿Qué tal si es la solución de un problema lineal? ¿Qué puedo decir acerca del mapeo que me manda S a la solución de un problema lineal? Ok. Pues vamos a empezar con este cálculo. Si yo quiero derivar respecto a S el producto de z a la S por una función h que depende de S, la derivada va más o menos así. Primero, cuando la derivada le pega al primer producto, pues me da un logaritmo de z por z a la S, multiplicado por la hs común, normal, a la que no le pega la derivada, utilizando la regla del producto. Luego, cuando la derivada le pega la h, pues mi zs queda así tal cual. Muy bien. Va a resultar que lo mismo lo puedo hacer, este cálculo formal lo puedo repetir a nivel de operadores diferenciales. Si yo quiero tomar la derivada respecto a S del laplaciano fraccionario de US, me parece un laplaciano logarítmico por el laplaciano de la solución y el laplaciano de la derivada del mapeo de soluciones. Ok, esto es un cálculo formal, pero se puede hacer de forma rigurosa utilizando funciones de Green. Y en este paper, en colaboración con Sven Jagos y con Tobias Ved, en 2020, demostramos que el mapeo es continuo, es diferenciable, y la derivada se puede caracterizar con este problema de aquí. Entonces, si Vs es la derivada del mapeo de soluciones respecto a S, esa derivada resuelve este problema, donde lo que tengo que hacer es calcularle su laplaciano logarítmico al laplaciano fraccionario de US. Y, pues, como esta es la derivada respecto a S y US no varía fuera de mi dominio, tengo condiciones de frontera de Dirichlet fuera de omega, pues esas condiciones de frontera se preservan para la derivada respecto de S. Muy bien. Entonces, ¿sirve de algo una caracterización de este estilo o es tan complicada que es imposible decir cualquier cosa? No, resulta que sí hay muchas cosas que se pueden decir. Por ejemplo, aquí puse algunas de las cosas que probamos en nuestro paper, pero se pueden decir muchas más. Por ejemplo, podemos decir que el mapeo S manda a US es decreciente en 0, 1, donde S varía entre 0 y 1. Sí, solo sí, cuando yo calculo el laplaciano logarítmico de f, me da una función no negativa en omega. Entonces, calcular un laplaciano logarítmico me da información acerca de la monotonía de mi mapeo de soluciones en problemas lineales. También, por ejemplo, podemos decir lo siguiente. Ya habíamos dicho que dominios grandes son problemáticos, pero que dominios chiquitos pueden estar bien. Entonces, existe un radio positivo, tal que si mi dominio está metido en una bola de radio R, n centrada en 0, entonces también tenemos que el mapeo S va a US es decreciente. Para todo S entre 0 y 1. Por otro lado, si hay una bola de radio Rn que está metida en mi dominio, eso quiere decir que mi dominio es al menos tan grande como la bola de radio Rn centrada en 0. Y por ejemplo, tomamos del lado derecho f idénticamente 1, nos fijamos en la función de torsión.
Entonces, en particular en el punto 0, no es decreciente en el intervalo 0. Es decir, estamos viendo una especie como de optimalidad de este resultado. Es decreciente si mi dominio es chiquito, y si es grande, podemos exhibir al menos una función en donde esto no se cumple. Y este Rn crece respecto con la dimensión, crece más o menos al ritmo que raíz cuadrada de n. Si la dimensión va creciendo, puedo ir permitiendo dominios más y más grandes para caracterizar la monotonía del mapeo de soluciones a través de este criterio. Bueno, ¿ok? Eso es una embarradita de lo que podemos decir acerca de problemas lineales. ¿Qué hay acerca de problemas no lineales? Si incorporamos un componente no lineal a la ecuación, ¿qué hay de la dinámica del mapeo de soluciones? Bueno, pues a ver, consideremos una solución US de este problema tipo Lane-Emden, una no linealidad de potencia. ¿Qué podemos decir del mapeo de soluciones, en especial cuando S tiende a 0? Bueno, pues a ver, pongamos algunas condiciones para poder resolver nuestro problema. Vamos a trabajar primero con problemas subcríticos superlineales. Eso quiere decir que mi exponente, que lo voy a utilizar como una función de S, es mayor que 2 y menor que el exponente crítico de Sobolev. El exponente crítico fraccionario de Sobolev, que es exactamente 2n sobre n menos 2s. Esta condición nos permite garantizar que mi problema fraccionario tiene solución. A través de una variedad de métodos. Podemos utilizar el teorema de paso de montaña, podemos utilizar el método de la variedad de Nehari. Todos estos métodos son flexibles y se generalizan para problemas fraccionarios. Bueno, si PS es una función que satisface esto, yo puedo decir que la derivada de mi mapeo de soluciones, la derivada de mi mapeo P, que es el de los exponentes, en 0, está entre 2 y entre 4 sobre n. Muy bien. Pues para poder caracterizar el límite de mi problema cuando S tiende a 0, voy a necesitar que estas desigualdades sean estrictas. Y ahorita vamos a entrar un poco más a detalle en por qué necesitamos que estas desigualdades sean estrictas. Eso significa pedir esta condición en la derivada de P evaluada en 0. Les recuerdo, P es cómo se mueve mi PS. Otra cosa que vale la pena ver es que si yo me fijo en el exponente crítico de Sobolev, cuando S se va a 0, pues este tiende a 2. Entonces estoy haciendo un sándwich. PS no tiene de otra más que irse a 2 cuando S se va a 0, para problemas superlineales. ¿Y qué significa esto en términos de mi ecuación diferencial cuando S se va a 0? Podemos hacer un análisis similar al que hicimos para el problema de valores propios. Esta parte de aquí se me va a ir a la identidad por una función límite U0, que habrá que ver que existe y que satisface. Y luego, como mi PS se está yendo a 2, pues este cachito se me va a 1, y aquí vuelvo a tener un U0. Entonces, una vez más, mi ecuación límite, al menos así de forma formal, es trivial. ¿Qué tengo que hacer? Pues ir al siguiente orden de mi expansión de Taylor en ambos lados y ver cuál es el problema límite que me caracteriza a esta función U0. Bueno, pues eso es lo que Víctor Hernández Santamaría y yo hicimos en el año pasado, y esto fue lo que encontramos. Si tenemos una sucesión SK de exponentes que se van a 0 y una sucesión de soluciones que son de energía mínima. Ahorita vamos a hablar acerca de qué significa, cuál es la energía asociada a este problema, por qué significa que sea de energía mínima, pero básicamente es la solución que encontrarías por un método de la variedad de Nehari. Es la solución que minimiza la energía dentro de todas las posibles soluciones. Bueno, pues caracterizamos el límite de esta solución en particular. Entonces, lo que demostramos es que existe un elemento U0 en este espacio H
que les presenté al inicio de mi plática, que es el asociado al laplaciano logarítmico, es no trivial y tengo que mi sucesión de soluciones de energía mínima del problema fraccionario convergen en L2 a esta función U0. Además, U0 resuelve un problema, es solución de energía mínima de un problema con el laplaciano logarítmico. Es laplaciano logarítmico de U0 igual a una no linealidad logarítmica multiplicada por P' en 0. Que aparezca un logaritmo de este lado, pues no debería de ser muy sorprendente porque pues estamos de alguna forma haciendo una expansión de primer orden de nuestro lado derecho. Y la dependencia en S aparece también aquí en el exponente, ¿no? Entonces, de ahí es de donde va a aparecer este logaritmo. Y también la derivada de P's, porque pues aquí tengo esta función, que es una función de mi parámetro S. Ok. Una cosa interesante para ver aquí es que mi condición de criticalidad, cuando yo pedí que esto fuera menor que el exponente crítico de Sobolev, se está como transfiriendo a este escalar de aquí, que está multiplicando a mi no linealidad. Entonces, de alguna forma, en el mundo logarítmico, problemas críticos son aquellos en los que un escalar por el que estoy multiplicando mi logaritmo es demasiado grande, ¿no? Es exactamente un valor y supercríticos si es demasiado grande. Los problemas logarítmicos son muy sensibles respecto a multiplicación por escalares. De alguna forma, podríamos entenderlo como que este mu puede entrar a una potencia aquí, ¿verdad? Entonces, no deja de ser este escalar una especie de potencia también. Pero bueno, en el mundo logarítmico así es como funcionan los problemas críticos y supercríticos. Bueno, afortunadamente nosotros pedimos esta hipótesis que nos va a mantener en un régimen subcrítico. Pero vamos a ver exactamente en qué sentido es subcrítico, cómo utilizamos esta hipótesis para encontrar nuestras soluciones. Y hay muchos problemas para echar a andar una teoría de soluciones de este problema límite y para caracterizar justamente el límite de esta sucesión de soluciones de energía mínima de problemas fraccionarios. Algunos de los problemas son los siguientes. Para empezar, en el mundo logarítmico nos falta compacidad. No tenemos un encaje de nuestro espacio de Hilbert en algún espacio que nos permita tener convergencia fuerte asociada a esta no linealidad, que sería algo así como un espacio de Lebesgue con pesos logarítmicos o algo así. Pues no existe este encaje y mucho menos es compacto. Bueno, eso significa que no tenemos un encaje de Sobolev como este, ¿no? Donde sabemos que HS se encaja en LPs con P subcrítico. De ahí es de donde viene la definición del exponente crítico de Sobolev. Y este encaje se utiliza para todo cuando uno quiere utilizar el método de la variedad de Nehari. Se utiliza para ver que el funcional es de clase C1, se utiliza para extraer una subsucesión convergente, se utiliza en varios lados en los argumentos. Entonces, no tener compacidad de este encaje es un fuerte obstáculo, es un obstáculo importante. Tenemos algunos encajes. Por ejemplo, se sabe que el espacio H sí se encaja en L2 y este encaje es compacto. Pero L2 no me sirve totalmente para controlar no linealidades de este estilo. Me queda de ver porque este logaritmo también se me está yendo a infinito cuando U0 se va a infinito. Pero ayuda, lo vamos a utilizar. Principalmente lo que nos va a venir a salvar van a ser las desigualdades logarítmicas de Sobolev. Una familia de desigualdades logarítmicas de Sobolev, pero hay una que es la más conocida, que es la que les quiero presentar. Y yo creo que va a ser bonito más o menos hablarles de cómo se puede deducir una desigualdad logarítmica de Sobolev a partir de estas ideas que hemos estado trabajando hasta el momento en esta plática. A ver, les voy a decir cómo deducir la desigualdad logarítmica de Sobolev y cómo se ve en su forma final. Y luego la vamos a usar para demostrar existencia de soluciones de nuestro problema logarítmico. Bueno, pues comencemos con la desigualdad fraccionaria de Sobolev, la que ya sabemos que se vale.
en su exponente, en su forma crítica. Una norma en LP, aquí estamos utilizando esta notación para espacios LP. La puedo acotar por una constante óptima, capa ns, que de hecho tiene una forma explícita en términos de funciones gamma, y la norma de mi espacio fraccionario de Sobolev, que la podemos expresar en términos de la transformada de Fourier. ¿Ok? Ese es nuestro punto inicial. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer expansiones de Taylor en todos estos términos. Vamos a ver que se cancela y luego vamos a tomar el límite cuando S tiende a 0. Bueno, pues si hago una expansión de mi exponente crítico de Sobolev, me queda una suma de ese estilo. Esta norma de aquí es particularmente complicada porque tiene varias dependencias en S, ¿no? Aquí hay una y aquí hay una. Y las dos son exponentes, entonces uno tiene que tener un poquito de paciencia para calcular la expansión, pero bueno, pues se ve más o menos así. Que parece fea, pero después muchas cosas se van a cancelar y se van a poder reordenar de una u otra manera. Luego, nuestra norma de nuestro espacio fraccionario de Sobolev es una expansión que ya hicimos. Identidad, logaritmo, un error. ¿Sale? Entonces, así es como se expande la norma de Sobolev. Aquí también vemos cómo esta norma converge a la norma en L2 de U. Y finalmente, también podemos hacer una expansión de nuestra constante. Va a resultar que cuando S tiende a 0, esta constante converge a 1 y nosotros le calculamos una expansión de primer orden también en S. Ok. Bueno, pues pongamos todo junto. Sustituimos estas expansiones en nuestra desigualdad de Sobolev y resulta, por ejemplo, que, digo, aquí esto es este término de aquí, este es mi constante y este es mi norma fraccionaria del espacio de Sobolev. Pues cuando multiplico este por este, lo puedo cancelar por ese término, ¿no? La multiplicación de este por este me da este término de acá y mediante esta desigualdad yo puedo restarlo de ambos lados de mi desigualdad. Entonces, ya me pude deshacer de este término. Todo lo demás está multiplicado por S. Entonces también puedo dividir por S ambos lados de mi desigualdad. Y ya cuando haga yo tender S a 0, me voy a deshacer de estos errorcitos OS, ¿no? Aquí la U es una función fija, C infinito de soporte compacto. Lo que voy a obtener en el límite es la desigualdad fraccionaria, la desigualdad logarítmica de Sobolev. ¿Y cómo se ve? Pues así. Bueno, aquí todavía no he tomado el límite cuando S tiende a 0, pero bueno, pues imagínense que no está este ya. Y simplifiqué un poquito la notación utilizando esta notación para la norma en L2. Entonces, términos que estaban muy feos como este, ya son de forma compacta, así. ¿Ok? Y si yo reordeno un poquito la desigualdad, me queda más o menos como esta que está en rojo. Un término con una no linealidad tipo logarítmica como la que aparece en mi problema límite, se acota a partir del producto bilineal asociado al laplaciano logarítmico y unos términos que tienen que ver con la norma L2 de U. Esto es lo que es la desigualdad logarítmica de Sobolev con constante óptima. Este AN, este 2 sobre N y este 2 sobre N van a jugar un papel muy importante porque acuérdense que ya les dije, la criticalidad del problema límite ahora ya está en las constantes. Entonces las constantes van a ser muy importantes. Bueno, esta es la desigualdad logarítmica de Sobolev. Se demostró con constante óptima por primera vez por Beckner en 1995. Se optimiza, se alcanza la igualdad con una función tipo Talenti, igual que con la desigualdad de Sobolev. Bueno. Perdón, Alberto, una pregunta con eso de tus constantes. Sí. La constante 2 sobre n está clarísima, depende de la dimensión. Entonces, tú dices que
depende de las constantes, pero la A también depende nomás de la dimensión. Entonces, ¿realmente depende de la dimensión los resultados que vas a tener? ¿Eso es lo que estás queriendo decir? Sí, sí, si te fijas, la desigualdad que pedimos en mi exponente P, aquí, pido que sea más chiquita que 4 sobre n. Eso es. Entonces hay un factor, sí, para diferentes dimensiones tengo que ser cada vez, y si la dimensión es muy grandota, pues le pido que P' en 0 sea casi 0, ¿no? Exacto. Ok. Sí. Ok. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, entonces, ahora sí, para terminar mi charla, déjenme platicarles cómo se implementa el método de la variedad de Nehari para este problema logarítmico y qué dificultades aparece y cómo viene la desigualdad logarítmica de Sobolev a salvarnos de estos problemas. Porque a pesar de que perdemos la compacidad del encaje y que no vamos a demostrar compacidad de ningún otro encaje, esta desigualdad con constantes óptimas es suficiente para obtener una subsucesión convergente que nos va a servir para nuestros propósitos. A ver, entonces, el método de la variedad de Nehari. Queremos resolver esta ecuación, donde mu es un escalar que está entre 0 y 4 sobre n. Luego, defino un funcional de energía asociado a este problema, que toma funciones en h y va a los reales, dado por lo que uno esperaría, un medio del producto bilineal asociado a mi operador laplaciano logarítmico, menos un término que si yo lo derivo respecto de u, obtengo mi no linealidad, que en este caso es este de aquí. Muy bien, así es como funciona este operador de energía. Ahorita vamos a ver que tiene una forma fea, porque este menos 1 nos va a ocasionar problemas después. Bueno, pero esto es lo que tiene que ser. Si yo derivo puntos críticos de este funcional de energía, van a ser soluciones de mi problema. Entonces hay que minimizar este funcional. No lo podemos minimizar en todo el espacio, lo vamos a minimizar en una variedad tipo Nehari. ¿Cómo es esta variedad de Nehari? Pues son las funciones en H distintas de 0, tales que cumplen pues la condición que deben de cumplir todas las soluciones. Si yo pruebo mi ecuación con U e integro, pues esta es la igualdad que obtengo. Entonces, en este conjunto están todas las soluciones. En particular va a haber una de energía mínima, que es la que estamos buscando. Bueno, esta variedad de Nehari es diferente a las variedades de Nehari para el laplaciano y para el laplaciano fraccionario. Por ejemplo, observemos que este término logarítmico de aquí, pues ¿cómo se ve un logaritmo? Un logaritmo tiene un cachito negativo y luego un cachito positivo y aquí está el 1 y acá se está yendo a menos infinito. Entonces, bien podría ser que esto es igual a 0, aunque mi u fuera hermosa, ¿no? Positiva. De alguna forma, este y este producto, pues va a haber un cachito que es negativo, va a haber un cachito que es positivo. Sabemos que cumple condiciones de frontera de Dirichlet, entonces, al menos cerca de los extremos, este logaritmo tiene valores negativos. Bueno, pues entonces, bien podría ser que esto es igual a 0. Entonces, aquí vemos que mi forma bilineal no podía ser una norma y no podía ser un producto escalar, porque puede ser igual a 0, a pesar de que la u sea distinta de 0. Bueno, sin embargo, cumple propiedades que nos gustaría tener en la variedad de Nehari. Por ejemplo, que cualquier elemento en C infinito con soporte compacto lo puedo proyectar multiplicándolo por un escalar. Y el escalar es un poquito más feo, involucra una exponencial, pero bueno, al menos es una exponencial explícita. No es raro que aparezcan exponenciales porque estamos trabajando con logaritmos. Y bueno, así es como proyecto. Entonces, de alguna manera, mi variedad de Nehari la puedo ver como una esfera. Ok. Entonces, aquí es donde yo les decía que aparece una de las principales dificultades de querer implementar el método de la variedad de Nehari para problemas logarítmicos. Y es que si yo me tomo una u en mi variedad de Nehari, acuérdense que esto significa que
mi forma bilineal es igual a la integral del logaritmo de u por u cuadrado, ¿no? Y aquí con mi mu. Entonces, cuando yo me tomo una u en mi variedad de Nehaри y le evalúo en mi funcional de energía, este se me cancela con este, pero me sobrevive pues justamente lo que aparecería con la multiplicación con este menos 1. Con este menos 1 se me hace más. ¿Por qué es malo esto? Pues porque cuando yo tome una sucesión minimizante, eso significa que voy a tener cotas en la energía, pero eso me da una cota en L2. Y a mí me hubiera gustado mucho tener una cota pues en el espacio de Hilbert en el que estoy trabajando. Chin. Entonces, el primer paso a resolver y a trabajar es encontrar una cota en mi espacio y no nada más una cota en L2 que no me va a servir de mucho, ¿no? Cota en L2, ¿de qué me sirve? Pues a lo mejor puedo tener convergencia débil en L2 y ya, ¿no? Si encontrar una cota en mi espacio de Hilbert por el encaje compacto en L2, al menos ya voy a tener convergencia fuerte en L2, o sea, ya iría de ganancia. Bueno, entonces vamos a ver cómo se utiliza la desigualdad logarítmica de Sobolev para esto. Esta es la proposición que vamos a demostrar y con esta termino mi charla. Si tenemos una sucesión en la variedad de Nehaри, y aquí le puse un 0, pero imagínense que el 0 no está. Igual aquí no está. Tal que la energía está acotada. Lo que nos dice la proposición es que sí tenemos una cota en mi espacio de Hilbert en el que estoy trabajando. Vamos a ver cómo lo haríamos. Bueno, pues como ya dijimos, cuando yo evalúo mi funcional de energía en un elemento de la variedad de Nehaри, obtengo una cota uniforme en L2, gracias a que esto es una sucesión con energía uniformemente acotada. Y ahora voy a querer utilizar la desigualdad logarítmica de Sobolev en este término, que es justamente el que acotaba la desigualdad logarítmica de Sobolev. ¿Qué ocurre? Bueno, pues con este menos, la desigualdad se convierte en un mayor o igual, y ya simplificando y reagrupando, me aparece esta expresión de aquí. Dentro de esta forma bilineal, está escondida la norma de mi espacio. Entonces es muy importante que esta constante pues no se me haga 0 y que esa constante no se me haga negativa. Ahí vemos la importancia que tiene que mu, cuando la multiplico por n cuartos, no sea igual a 1 ni sea más grande que 1. Eso habría hecho que todo este argumento no funcionara. Bueno, pero afortunadamente nosotros sí pedimos que la mu estuviera entre 0 y 4 sobre n. Entonces, esto es una constante positiva y puedo yo utilizar esta desigualdad para obtener esta cota en mi forma bilineal asociada a la Laplaciano logarítmico. Y ya una vez que estamos en este punto, no está tan difícil convencernos de que podemos extraer una cota para la norma. Mi forma bilineal era la norma de mi espacio menos dos términos que puedo controlar con la norma en L2. Y la norma en L2 sí la tenía acotada gracias a esta cota de aquí. ¿Ok? Entonces esto es mayor o igual que una constante universal que acota la norma en L2 y la norma de mi espacio. Pasando esto del otro lado, encuentro mi cota uniforme para mi sucesión pues con energía finita, en particular es el caso de una sucesión minimizante. Ya con esto, gracias a esto, ya tengo una cota uniforme en mi espacio. Voy a poder, esto ya está uniformemente acotado, voy a poder extraer una sucesión, una subsucesión convergente en L2. Todavía habría que trabajar un poquito para ver que ya con esto sí puedo alcanzar el mínimo en mi variedad de Neharí y encontrar un problema de una solución de energía mínima para el problema logarítmico. Pero lo que quería aquí mostrarles simplemente es un caso sencillo en el que la desigualdad logarítmica de Sobolev llega a salvarnos. Y cómo se usa y por qué las constantes pueden ser tan importantes cuando nos hace falta compacidad, ¿no? Ok, entonces ahí quiero terminar mi plática. Simplemente menciono algunas referencias rápidamente. El artículo de Huiyan Chen y Tobias Veth
The Dirichlet Laplacian for the logarithmic, the Dirichlet problem for the logarithmic Laplacian es el que aquí aparecen todos los resultados de los que hablé al inicio, para la primera pregunta que trabajamos. And you look at the fractional Poisson problem via the logarithmic Laplacian. Ahí es donde viene todo lo asociado a las propiedades del mapeo S-US, cuando US soluciona un problema lineal. Este paper de aquí, Spectral Properties of the Logarithmic Laplacian, es un artículo muy bonito de Ariel Achtev y Tobias B, donde entran a fondo a estudiar las propiedades espectrales del laplaciano logarítmico y encuentran cotas para las sumas de valores propios. Y finalmente, en colaboración con Víctor Hernández Santamaría, este paper, Small Order Asymptotics for Nonlinear Fractional Problems, donde vienen los detalles de esta última, de esos últimos resultados de los que hablamos, ¿no? Cómo se ve este mapeo y qué pasa, dónde converge esto cuando ese se va a cero y cómo resuelve esto el problema logarítmico límite, ¿no? Bueno, ahí quiero dejar mi charla. Muchas gracias por su atención y si tienen preguntas, pues con mucho gusto las escucho.